cuando descubrí que era Internet. Y esto fue en el año... Bueno, en el año 98 empezó a entrar y ahí descubrí, porque cuando me pregunté, tenía que mirar las notas de selectividad, era el primer año que se hacían, que se ponían por internet y con un amigo intentando, ¿qué es esto de internet, no? Y luego a partir del año 2000 fue cuando le empecé a ver el potencial de decir, aquí yo creo que para hacer negocios esto tiene que valer para algo. Y ahí fue cuando empecé a investigar y luego ya fue 5 años después cuando monté realmente algo, pero me tiré ahí unos cuantos años investigando a ver qué se podía hacer. Lo primero, que la propia empresa crea en ello. Y que no la quiera hacer solo porque oye que hay que hacerlo, porque cree que es una moda, ¿no? Dicho eso, es importante por dos razones. Por una, porque se necesita invertir recursos económicos y recursos personales cualificados. Es decir, no vale pongo a la primera persona y este va a hacer todo, o el gran error de, esto es de marketing, cuando realmente esto es un tema puramente de negocio, donde la primera persona de negocio, o quien, si es una empresa, el dueño, el empresario, el director general, tiene que ser el primero implicado en todo esto, porque al final hay que alinearlo y normalmente te encuentras con que no es así. Y cuando hay alguien que dice, te encuentras con el presidente de la empresa y dice, no, yo quiero estar en las reuniones, a mí me da una alegría porque digo, alguien que cree en ello y os va a ir bien por eso. Para mí lo es todo. Es decir, yo personalmente en mi caso es todo, yo siempre lo digo, todo, absolutamente todo, pero no solo a nivel de marca personal, sino a nivel de la agencia de marketing que tiene otro nombre, es decir, el 95% de los clientes vienen por marca personal, entonces para mí lo es todo. Aspectos en el que centrarse, la paciencia, que creo, la paciencia y la constancia, ¿no? Porque realmente es un tema que lleva muchos años, que tienes que verlo como que es algo para toda la vida y no decir, no tengo que conseguir resultados en 3 meses porque no va a ser así. Es empezar, seguir haciendo cosas, invertir en ello y te irán llegando resultados poco a poco, pero creo que la paciencia y la constancia son los primeros enemigos para no conseguir posicionar una marca personal. Creo que es una moda y sobre todo grandes empresas se han unido a ella, entonces toda gran empresa tiene que decir que está en un proceso. ¿Cómo no va a estar en un proceso? Pero luego es falso, es decir, cuando lo miras desde dentro realmente son muy pocas las que lo están haciendo, ¿no? Para mí hay 2 empresas que lo están haciendo muy bien desde hace años. Una es BBVA, creo que está haciendo un gran proceso de transformación digital desde hace años, y otra que lo ha empezado hace más poco, pero en la parte digital lo está haciendo bien, y me gusta decirla porque es una empresa que hasta hace 3 años yo criticaba mucho en este aspecto, y es el Corte Inglés, donde el Corte Inglés a nivel online lo está haciendo muy bien, ha hecho una gran transformación para competir con Amazon. Sí es cierto que la parte offline la tienen todavía ahí y tienen que trabajar en ella, ¿no? Pero creo que no son conscientes y en los próximos años muchas van a pasarlo muy mal. Es decir, estamos viendo casos, Toys R Us se ha declarado hace poquito, entonces esto yo creo que solo es el principio de una curva ascendente. Es que el marketing de contenidos para mí es lo que sustenta toda una estrategia de marketing digital y de posicionamiento presente y futuro de la compañía o del negocio. Porque realmente no solo es marketing de contenidos, es decir, yo más general es contenido, y el contenido al final es lo que ven en tu web, es lo que está en el mundo offline también, y si nos centramos en el marketing de contenido, para mí es una herramienta de captación y conversión de clientes brutal, es decir, más que demostrado, es decir, y yo lo puedo demostrar cuando me empiezan, no, lo puedo demostrar con datos reales. Yo siempre digo, no me creas a mí, yo no quiero que me creas, pero yo te enseño datos que te van a demostrar que esto funciona. Ahora, vas a necesitar mínimo 16-20 meses en obtener resultados. Es decir, esto no son 2 meses, a no ser que seas una mega empresa, pero si eres una empresa normal, es que esto no es de la noche a la mañana, y menos ahora con tanta competencia. Que no emprendan solos, que se rodeen de alguien que complemente sus carencias para el negocio, el proyecto que quieren montar, porque al final emprender solo fue mi primer gran error, siempre lo dije, y creo que eso es importante, ¿no? Al final 4 ojos ven más que 2 y emprender solo te va a llevar a perder oportunidades, ¿no? Lo segundo, que no pongas el factor económico por encima de todo al montar un negocio, porque eso es algo que ha roto muchos negocios, discusiones entre socios, cosas que he vivido en el aspecto personal además en pasados años, y sobre todo que sigan a su instinto. Es decir, yo creo que no hay inteligencia más potente que el instinto y la intuición. Siempre es algo que no se puede demostrar, y que no se preocupen si el primer proyecto no te funciona, es algo que es muy típico, pero al final esto es pura estadística. Tú inténtalo y tarde o temprano te va a funcionar, seguro. Datos y datos.
Es decir, creo que todo va por data, analítica, y ya no quiero hablar ni de Big Data, es decir, datos, desde los datos más básicos que tenemos, el saber, creo que la importancia está en saber cómo, no obtener los datos, pues entre comillas es fácil, sino sacar aquellos datos que realmente son relevantes, que puedes interpretar, sacar lo que te está diciendo de manera oculta y cómo implementarlo en tu negocio. Y alrededor de todo eso, otro punto clave, la personalización, es decir, que cuando veamos una web, cuando interactuemos con una marca, no interactuemos todos de la misma manera. Si entras tú, entro yo, cambien las cosas personalizándose a tu contexto, ¿no? Como hacen grandes marcas como pueden ser Amazon, pero hay herramientas para pequeñas empresas que permiten hacer esto. Es decir, esto no es un tema ya de grandes multinacionales. Bueno, el último y que me ilusiona mucho que voy a lanzar en 7 días es un proyecto en Canadá, se llama One of a Kind. Y es un proyecto que me ilusiona porque me está dando muchas comeduras de cabeza, porque no es digital. Es decir, yo vengo toda mi vida de montar proyectos digitales, intangibles, donde no hay logística, no hay estocaje, no hay esas cosas. Entonces, claro, encontrarme con un proyecto que está relacionado con temas de decoración para la casa, de productos basados en madera, donde hemos tenido que aprender a buscar temas de logística, almacenaje, pedir a otros países que te llegue, tal, es un desafío, pero es un proyecto que me hace muchísima ilusión y que vamos a poner ahora en 7 días, sale en Canadá, únicamente en la ciudad de Toronto de momento, el modo Lean Startup, ¿no? Vamos a empezar mínimo producto viable, probar, testar el mercado, si va bien ampliaremos Canadá y de ahí saltaremos a Estados Unidos y mercado hispano, sí, ojalá vaya todo bien. Wow, en cuanto me vuelvan a invitar. Ya hacía muchos años que no venía y he venido a Palma ya unas cuantas veces y la verdad es que me encanta, ¿no? Vengo solo 24 horas, pero las voy a aprovechar bien, es decir, porque además mañana tenemos algún plan de ocio por aquí y tengo muchas ganas, entonces espero volver. Probablemente en 2018 estamos montando un proyecto aquí y si todo va en buena línea, volveré. Something out there.